Gloria a Dios. Bueno, estábamos comenzando el capítulo 10, ¿cierto? Que son 3 capítulos, 9, 10 y 11, que hablan acerca de Israel. Y prácticamente debaten el asunto de si Israel está excluido o en qué estado está Israel, puesto que ellos despreciaron al Mesías en parte, porque eso es lo que vamos a ver, que eso fue en parte. Entonces, comencemos con el capítulo 10. Ya miramos que ellos, el problema de Israel como tal, si bien ellos no fueron un pueblo depravado, no fueron un pueblo corrupto, no fueron un pueblo que se saciara en la depravación, en la maldad, fueron un pueblo arrogante, altivo, prepotente, que tomó la revelación que Dios le había dado para enorgullecerse y para establecer un sistema de salvación basado en sus obras. Es decir, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros somos jueces de toda la tierra. Recuerden el capítulo 2 que dice, por lo cual eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzga. Entonces, porque se convirtieron en jueces, usurparon el trono de Dios, se llenaron de arrogancia, se llenaron de altivez y resultó que ellos eran tan pecadores como los otros, solamente que se dedicaban a la tarea de condenar a los que no tenían la ley, a los que no tenían esa revelación. Entonces, en términos generales, ellos pecaron porque ignoraron la justicia de Dios y que la justicia de Dios es Jesucristo. No podemos ser buenos por nuestros méritos. No podemos ser buenos por nuestra fuerza. No podemos vivir desconectados de Jesucristo. No podemos establecer una religión, así sea evangélica, así sea protestante, así sea una religión bíblica. El que no tiene a Cristo, aunque se sepa la Biblia de memoria, aunque se lea 3 libros por semana, el que no tiene a Cristo ha establecido su propia justicia. Y es la justicia que Dios aborrece. Es una justicia que en términos estrictos no es justicia porque es jactancia. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, hermano. Lo que hay que cuidar es mi relación con Cristo, mi permanencia en Cristo, mi conocimiento de Cristo. Eso es lo que hay que cuidar. Saber que yo estoy arraigada y cimentada en Él, más que en la pelotera de las doctrinas y de todas esas cosas y de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Cristo y tiene la palabra de Cristo y no tiene por qué tropezar. Los que tropiezan son aquellos que desprecian a Cristo y abrazan el conocimiento pensando que con eso se pueden salvar. Entonces, ojo, porque es un principio que hay aquí y fue el tropiezo de Israel. Tropezaron con la misma ley. La ley fue dada para mostrarle que ellos eran tan pecadores como aquellos, pero ellos usaron la ley para condenar a la humanidad. Y el problema, o por decirlo, el propósito de Dios con Israel era salvar a las naciones. Recuerden lo que le dijo Dios a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y resulta que ellos con la ley convirtieron a Israel, o sea, Israel se convierte con la ley en un pueblo que maldice a todas las familias de la tierra. O sea, terminamos haciendo exactamente lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Y cómo? A través de la misma palabra de Dios. Hay que tener muchísimo cuidado con ese cuento de yo opino, yo creo, a mí me parece. No, vayamos a Cristo en humildad y preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué dice tu palabra? Dame tu espíritu para entender lo que dice tu palabra. Entonces ese es el camino más seguro, como decía el apóstol Pedro. Ahora, resulta que la justicia, que es por la fe, dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 5. Dice, vamos desde el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley siempre va a hacer una cosa. ¿Qué es lo que va a hacer la ley siempre? Mostrarnos el pecado. Y eso significa que
Condenar, no les dé miedo, no les dé miedo. La ley va a condenar. Dice, ay, pero es que la ley es tan bonita. Sí, pero la ley condena precisamente porque muestra el pecado del ser humano, el pecado de los judíos y el pecado de los no judíos. Entonces la ley lo que hace es ponerte un espejo y mostrarte que estás enfermo. Eso es todo, que estás bajo condenación. La ley te atrapa bajo condenación, pero el fin de esa ley es Cristo. Cuando llegamos a Cristo, no hay condenación. Cuando llegamos a Cristo, se acaba la ley. No hay argumento contra nosotros. Estamos en Cristo. La paga del pecado es muerte. Cristo pagó con la muerte. No le debo nada a la ley. La ley no me puede condenar porque yo no estoy en la ley, sino en Cristo. Es un principio, hermano. Sobre todo, recuerde eso, Cristo es el fin de toda la ley. ¿Por qué? Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, o sea, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, todos los mandamientos que escribió Moisés, si nosotros intentáramos justificarnos delante de Dios por esos mandamientos, nos tocaría cumplirlos todos, absolutamente todos. No falta el desadaptado que diga que él lo cumple. De hecho, el Señor Jesucristo se encontró con un jovencito al cual le dijo: tú sabes cómo heredar la vida eterna, porque el jovencito, además de jovencito, era rico, que eso es una combinación peligrosísima. Un hombre joven, bien parecido, cierto, y además rico, eso era un peligro. El muchachito se encontró con Jesús y le dijo: Señor, maestro bueno, ¿recuerdan la conversación? Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿y por qué me llamas bueno? O sea, te estoy dando una pista. Bueno, no hay ninguno. O sea, te estoy dando la pista para que no metas la pata con lo que vas a decir. O sea, el Señor ya sabía que el pelado iba a meter la pata. ¿Por qué me llamas bueno? Pero el pelado no se da cuenta de que el Señor le está prendiendo una luz y le está diciendo: niño, no hay ningún hombre bueno, realmente bueno, 100% bueno. Pero el pelado ignora la observación del Señor y dice: ¿qué cosas puedo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dice: pues el camino que tú quieres es este, el que hay es que tú tienes que cumplir los mandamientos. Y el pelado le dijo: yo todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Ahí está diciendo que él nunca mintió, que él nunca miró a una mujer, que nunca codició el caballo, ni el burro, ni la gallina de al lado. A él no se le ha pasado ni un solo pensamiento por la cabeza. Por eso digo, no falta el desadaptado, el anormal que diga que ha cumplido todos los mandamientos, ¿cierto? Pero Jesús, a través de este ejemplo, nos muestra que nosotros no cumplimos ningún mandamiento. Le dice simplemente: bueno, entonces si tú eres así, santo y perfecto, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, porque lo único que te hace falta es eso. Y el pelado, que sí estaba lleno de avaricia, de codicia, de justicia propia, de arrogancia, de que si tengo tanto billete, pues hasta la vida eterna la puedo comprar porque estoy acostumbrado a comprar todo. Entonces el pelado se fue triste porque se encontró con que había algo que no podía alcanzar, algo que no podía comprar, y era un corazón que se desprendiera de las cosas y que amara a los demás, por lo cual había violado toda la ley, porque la ley se resume en: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pero él amaba más todas sus posesiones. Ahí perdió todos los mandamientos, los había violado. Entonces, en eso se resume la ley. Uno dice: no, yo nunca he matado a nadie. Sí, pero Jesús dice que nada más con que tú le digas idiota, tonto o lo que sea a una persona, estás cometiendo el mismo pecado. Entonces, pero la ley dice, según Moisés, la ley dice: el que haga todas estas cosas vivirá, es decir, alcanzará la salvación. ¿Y qué está diciendo la ley? La ley se está burlando de nosotros. Es una farsa, dice: vengan aquí y hagan todo esto y son salvos. Y está diciendo: pues nadie puede, es algo que es elemental. Pero la justicia que viene por la fe, entonces aquí viene un juego de palabras que es como un acertijo del que habla el apóstol Pablo. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ustedes no han escuchado una frase de, es más, hay un ex sacerdote muy famoso aquí en Barranquilla, que un día lo escuché después de que ya tiró la sotana y mostró quién realmente era él, cosa que me parece muy bien. Empezó a decir que realmente uno no sabía qué había después de la muerte porque nadie había regresado de allá. No sé si alguna vez lo escucharon hablando de eso. El ex sacerdote decía, es que mira, ve, con su vocecita, uno no puede realmente saber y cuando se muere para dónde va. O sea, nadie puede saber porque ninguno de los muertos ha resucitado. O sea que él no sabe que Jesucristo resucitó de la muerte. Él no sabe que Jesucristo descendió del cielo. Esos son los puntos claves de nuestra justicia, porque son el contenido esencial de nuestra salvación. Entonces, la fe verdadera, la fe que justifica, no tiene ningún tipo de incertidumbre con respecto a quién descendió de los cielos y a quién subió de los abismos, del infierno, de la muerte. La fe sabe la respuesta. La fe verdadera, la fe que justifica, sabe que Jesús vino del cielo, que Jesús descendió a la tierra, que Jesús se levantó de los muertos y no tiene que hacer esas preguntas. Porque la fe no es incertidumbre, la fe es la certeza de lo que esperamos, la seguridad de lo que no hemos visto. Pero Jesucristo murió y resucitó. Y Jesucristo descendió del cielo porque Él es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. La fe sabe quién bajó del cielo. La fe sabe quién subió al cielo. Entonces, como la fe sabe eso, la fe no pregunta. La fe no tiene interrogantes. Ay, cuando nos muramos, ¿para dónde cogeremos nosotros? ¿Para dónde iremos? La fe no se pone a llorar allá en cuidados intensivos. La fe dice, Señor, sácame de aquí y llévame contigo allá a tu presencia, que esto está muy frío, muy feo aquí. La fe no dice, ay, Dios mío, dame más vida, yo no me quiero morir, yo no me quiero, no, porque la fe sabe que allá está Papá Dios esperándonos en su gloria. La fe no le tiene el miedo a la muerte. Téngale miedo a los cuidados intensivos, téngale miedo a la enfermera que viene con una puya que usted no sabe qué le va a poner. Pero a la muerte no, porque la muerte la venció el Señor Jesucristo. Las EPS sí no están tan vencidas, esas son peligrosas. Entonces, téngale miedo a la EPS si quiere, a la pastilla, téngale miedo a la quimioterapia, téngale miedo a eso, que eso sí lo hizo el hombre. Pero a la muerte no, hermano, porque la muerte, Jesucristo la venció y la muerte es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el cristiano no se pregunta, ay, ¿quién habrá subido al cielo? Ay, ¿quién habrá bajado? Ay, ¿quién se puede...? El cristiano no se hace esas preguntas se las hace el que está bajo la ley, tratando de hacer mérito para subir al cielo. Esas no son las preguntas de un cristiano. El cristiano es alguien que confiesa lo que cree. Y ese es el punto básico de nuestra fe. ¿Más qué dice? O sea, ¿qué es lo que dice? Recuerden que está hablando en una personificación que hace de la justicia. ¿Qué es lo que dice la justicia? Imagínense que la justicia es una persona. Hay una personificación, eso es una figura literaria propia del escritor judío. La personificación. Recuerdan a Jesús que decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo la justicia de Moisés habla de esta manera, quién sube al cielo, quién baja al cielo, quién puede con esto. Pero la justicia de la fe no hace esas preguntas, porque la justicia de la fe, valga la redundancia, tiene fe, tiene la certeza. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la justicia de la fe? La justicia de la fe dice, en tu boca está la palabra. En tu boca, cerca de ti está la palabra. O sea, es que es algo, porque es que el apóstol Pablo hay una figura literaria aquí profunda que se nos vuelve a nosotros como algo complicado, pero no es complicado porque él habla de subir al cielo, descender al abismo, cosas que son de pronto imposibles para nosotros.
y que la salvación por fe o la justicia por la fe es algo tan sencillo como pronunciar una palabra, como decir algo. Y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la justicia de la fe. La que tú puedes tener ahora mismo en tu corazón, está la justicia de la fe. Porque la fe, ¿dónde está? Aquí en el corazón. Ahora, si esa fe está aquí en el corazón, esa fe te va a hacer hablar. Porque del corazón es que emanan nuestras palabras. Por eso es que Jesús dijo que todo lo que hay, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, todo eso proviene del corazón, sale de adentro. Del corazón salen las malas palabras, del corazón salen los adulterios, del corazón. Entonces, lo que hay en el corazón de un justo es fe. Y cuando en el corazón de un justo hay fe, el justo abre la boca y proclama que Jesucristo murió y resucitó. No pregunta, no dice, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Él sabe. Más que dice, cerca de ti está la palabra, versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿En dónde tiene que estar la palabra de la fe? ¿Y en dónde más? Ok, toques el corazón. Aquí tiene que estar y aquí en mi boca. Eso es justicia. Eso es todo. Y el poco de mandamientos, eso los cumplió Jesús. Y el poco de cosas que tengo que hacer, los cumplió Jesús. Esta fe me santifica. Recibir esto cuesta como trabajo, ¿no? Así como tan fácil, ¿no? Así como que, pero no hay más nada, no habrá nada que hacer. ¿Tú te recuerdas cuando viene un desocupado y te pregunta, pero no hay más nada que hacer? ¿Qué te ayuda? No, ya todo está listo. A veces cuando invito a alguien a mi casa, se me plantan en la cocina, ¿en qué le ayudo, pastor? En nada, ya todo está listo, voy a sentar. Y se siente uno como incómodo. Ya no me dejan ni participar en nada. No te preocupes, para lavar todos los platos. Pero a la gente le gusta siempre participar de algo y no comer gratidianamente, les cuesta trabajo. Ustedes no se han dado cuenta, usted invita a comer a alguien y al día siguiente esa persona lo invita. O sea, es como que a mí tú no me vas a deber nada. Yo te invito, tú me invitas, yo te invito, tú me invitas. Por eso es que Jesús dijo que mejor invitaran a los pobres, a los muertos de hambre, a los mendigos, para que quedara pues como que algo que hicimos, ¿cierto? Entonces, la fe está en el corazón y la fe habla. ¿Qué dice la justicia de la fe? Sigue la personificación de la justicia. La justicia de la fe dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oye, pero qué fácil. Otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Así de sencillo, pero tienes que creer. Ahora, esto, vamos por partes. O sea, ¿qué es lo que hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Pero el Señor es un título. El Señor es un título que tiene que ver con ser el creador y el dueño de todo lo que existe. El nombre Señor es uno de los nombres de Dios. No es el Señor del bus, no es el Señor del gas, no es el Señor de la tienda, no. Cuando dice que Jesús es el Kyrios, el Señor, está diciendo que Jesús es Dios. Así de sencillo. Y la palabra Señor en ese tiempo tenía esa única y exclusiva acepción, única y exclusiva significación. Por eso ellos tuvieron tantos problemas, porque el César exigía adoración y acuñó una frase que decía César es Señor. Y si ellos repetían esa frase, le estaban dando el título de Dios a César y era una forma de adoración al César, al emperador. César es el Kyrios. Todos tenían que hacer una venia y repetir esas palabras. Pero en aquel tiempo los cristianos entendían perfectamente que ese era un nombre divino y tenían que aplicárselo solamente al Señor Jesucristo en su deidad, porque Jesucristo tiene muchos nombres, pero este es un nombre que apunta a la deidad. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor.
Y bueno, si paro aquí, de pronto el curso no va a terminar este año, porque el Señor fue la palabra que acuñaron los judíos al traducir la Biblia al griego para reemplazar el tetragramatón judío, que es las 4 letras que significan yo soy, el que fui, el que seré, que los judíos lo traducen como el Eterno, y es el gran y glorioso nombre de Dios revelado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los judíos que fueron escogidos, los escribas, específicamente los escribas, que fueron escogidos por Alejandro Magno para traducir la Biblia al griego, se tropezaron con ese nombre sagrado y sabían que esos libros iban a pasar a manos de gente no judía, de gente incircuncisa, de gente pecadora. Entonces ellos dijeron, no podemos ensuciar el nombre de Dios colocándolo ahí, vamos a reemplazarlo por Adonai. Y por eso en el Nuevo Testamento nunca vas a encontrar el tetragramatón, vas a encontrar el nombre que los judíos de aquella época colocaron y que traduce exactamente lo mismo. Señor significa el dueño de todo, el que es Señor de toda la creación, de todo el universo, Señor del tiempo, Señor del espacio, Señor de todo, dueño de todo. Es un título de la deidad. Entonces, no es que confesemos que Jesús es el Señor fuera de contexto, es que confesar que Jesucristo es el Señor en aquel tiempo, hermano, costaba la vida. En aquel tiempo, decir que Jesús era el Kyrios era exponer su vida a peligro de muerte. Ibas preso enseguida. Te podían acusar de sedición porque se supone que el Señor era el César. Ok, entonces eso hay que confesarlo. Ahora, confesar no es repetir. De allí se derivó la costumbre en algunas iglesias cristianas en las que invitamos a la persona que esté tocada por Dios, arrepentida, a hacer una confesión de fe. Pero una persona que en un momento emocional es tocada por Dios no puede hacer una confesión. Cuando nosotros nos referimos a la palabra confesar, ustedes saben, hay muchas personas a las que las hacen confesar mediante tortura, confiesa y las torturan. ¿Por qué? Porque la confesión es la expresión de algo que está muy profundo y muy guardado en el corazón. La confesión no es lo mismo que repetir una oración. Por eso es que hay muchas personas que pasan adelante, repiten la oración porque tienen un problema económico, porque tienen un problema con una enfermedad, porque tienen una crisis en el matrimonio y dicen, yo repito lo que sea con tal de que se me arregle el problema. Entonces estamos viviendo un tiempo así de mucho conflicto, de mucha crisis, de mucho vacío interior, de mucha depresión, angustia, ansiedad, locura, de todo, de puras rupturas, destrucciones de matrimonio, en fin. Entonces, si una persona viene a la iglesia en un estado así y le dicen pase aquí adelante a recibir a Cristo como si fuera una pastilla, ¿cierto? Una pastilla para todo lo que le está pasando, pues de qué pasa, pasa. De ahí a que nazca de nuevo, no sabemos, porque la salvación es del Señor. Y eso no significa que sea malo, porque yo pasé como 10,000 veces a recibir a Cristo, pero yo pasé de corazón, ¿cierto? Pero hay muchas personas que, repito, pasan producto de la emoción. A veces hasta la música y el humo ayuda bastante, la autosugestión y todo eso. Y por eso encontramos cristianos que no han nacido de nuevo, porque realmente lo que hicieron fue repetir una oración y convertirse de la religión que tenían antes a una religión nueva que se llama evangélicos en acción. Entonces, hermanos, no se trata de, tú ya hiciste la oración de fe. No, no se trata de eso, que si confesares con tu boca. Váyanse al contexto, decir eso costaba la vida. Decir eso costaba la vida. Luego, confesar a Cristo no es hacer la oración de fe aquí donde todo el mundo te va a aplaudir. Confesar a Cristo es que te atrevas a abrir la boca y confesar tu fe en tu oficina, en tu barrio, en tu edificio, frente a la gente pesada,
como decimos nosotros. Ustedes saben, aquí los costeños decimos pesado al que tiene dinero, poder, autoridad, influencia, y que tú digas, yo lo siento, mijitico, pero yo soy cristiana y Cristo murió por mí, resucitó y viene pronto a buscarnos a todo el mundo, y el que no le crea se va para el infierno. Eso es casi lo mismo que echarse la soga al cuello, como decían aquí. Allá afuera donde lo tienes que confesar, aquí lo confesamos todo, bailando y cantando. No, la confesión es la de allá afuera, la que te cuesta tu familia, la que te cuesta tu trabajo, la que te cuesta tu salud a veces, la que te puede costar la vida. Esa es la confesión que salva. Ahora, el asunto es que tenemos que tener en cuenta, Karen dijo algo muy importante, ¿cuál es la responsabilidad humana? Para no irnos en un extremo de, pues que lo haga Dios todo. No, no, no. Dios hace lo que yo no puedo hacer, pero lo que yo sí puedo hacer, lo tengo que hacer yo. Ahí es donde está el desbalance que hay en algunas inclinaciones hacia la gracia y otras inclinaciones hacia la responsabilidad humana. Es decir, si yo solamente hablo de lo que yo tengo que hacer, me vuelvo un legalista y voy a sentir culpa cada vez que falle. Y si hablo solamente de la gracia, de que Dios va a hacer todo en mí, me vuelvo un fresco, un mundano, una persona libertina, licenciosa, porque ahí todo es gracia. Y esa es la enfermedad de las iglesias. Entonces tenemos iglesias como... no puedo decir el nombre. De esas donde uno se sienta en un sofá y ve pasar la vida. Ve pasar la vida. Sí, ya saben lo del sofá. Okay, bueno. Entonces, iglesias así, o las otras iglesias donde no te maquilles, no te pintes, ojo con el pelo, el largo de la falda, no mires la televisión, fuiste a cine, eso es del diablo, se tomó una cosa que no se podía tomar, lo único que es permitido tomar en la iglesia cristiana evangélica es Coca-Cola, eso es lo único que se puede tomar, lo demás todo es profano, ¿cierto? La única bebida que santificaron los evangélicos fue la Coca-Cola, las demás todas están prohibidas. Hasta el vino que se tomó Jesús está en pecado. Pero si es Coca-Cola, vaya y venga, este es un cristiano de los buenos. Entonces, todo ese poco de loqueras, hermanos, son las que hacen todas esas divisiones. Si nos centráramos en Jesús, fuéramos uno. No hubiese divisiones. Si la vida consistiera no en esgrimir la vida cristiana de cada uno de nosotros, piensen lo que les estoy diciendo. Si cada uno de nosotros, de cualquier denominación, calvinista, arminianista, pentecostales, hermano, yo meto hasta los adventistas, los meto ahí. Si se olvidan de su religión, y los reformados, los no reformados, todo ese poco de personajes, sí tengo que pedirle ayuda al Señor por no decir barbaridades. Entonces, si todos ellos dijeran, hombre, ya, yo no me voy a poner a estar defendiendo mi punto de vista, yo me voy a dedicar a conocer a Jesús, yo me voy a dedicar a amar a Jesús, yo me voy a enamorar de Jesucristo, yo voy a buscar la manera todos los días de rodillas y le voy a decir, Señor, yo quiero vivir la vida que a ti te agrada, yo quiero tener tu mente, Jesús, yo quiero pensar como tú pensabas, yo quiero caminar por esta vida como tú caminaste, yo no quiero ser calvinista, yo no quiero ser arminianista, yo no quiero ser pentecostal, yo quiero tener tu vida, Jesús. O sea, si aquí todos nos dedicáramos a eso, la iglesia estuviera perfecta. En la gloria, en vez de estar mirando qué dijo Pachito, qué dijo el otro, qué dijo el no sé qué dijo el Señor. Es que hay 4 evangelios y mientras no nos los sepamos de memoria y mientras no nos zambullamos en la persona y en la palabra del Señor Jesús, seguimos siendo personas llenas de conocimientos que nos va a juzgar y nos va a terminar condenando, porque la única salvación no es el conocimiento, es Jesucristo. Entonces, dice, porque no hay diferencia. O sea que todo el mundo, sea judío, sea griego, sea lo que sea, se salva a través de la fe en el Señor Jesucristo.
Tremendo problema. Y los que tienen la ley, y los calvinistas, y los arminianistas, y los pentecostales, y los Jesús solo, y los reformados, y los no reformados, y los no sé qué, no, esos no son cristianos. Esos no son cristianos porque ellos nunca van a decir que Jesucristo es el Señor. Ellos niegan la deidad de Cristo. Ellos no son cristianos. Ellos no son cristianos. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. Ellos no tienen a Cristo, son una... Bueno, prosigamos. Ya tienen algo que hacer con el video ahora. Entonces, hermanos, se trata de conocer a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, lo primero que nos dice Juan es que Él es el Verbo, que en el principio ya Él era el Verbo, que Él es el creador de todo lo que existe, que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y luego lo vemos caminando en el mar, en la arena, en la tormenta. Entonces, lo podemos conocer, claro que lo podemos conocer, y además tenemos su espíritu. Pero nadie se salva, no importa de qué religión sea, ni a qué iglesia vaya, no importa. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Está muerto en sus delitos y pecados. Repito, puedes tener el conocimiento que quieras. Si Cristo no vive en ti, si tu vida no tiene una dinámica de enamorarte de Jesús y de buscarlo, tú estás muerto. No importa si vienes o si vas, estás muerto. Y la persona que está en Cristo Jesús cada día crece, cada día vibra, cada día brilla, cada día sube de nivel, por así decirlo, porque está en Cristo, porque está en Cristo. Así, ojo con eso, despierte, porque pertenecer a una iglesia cristiana no salva, no salva. Versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que ¿qué? Le invocan. Es que para yo creer en Él lo tengo que invocar. Es que ahí es donde tú sabes en qué has creído. O sea, tú dices, bueno, sí, yo creo en Jesús, sí, yo he hecho la oración de fe como 20 veces. Claro, sí, yo leo la Biblia y estudio en la piedra angular. Claro, yo soy creyente, sí. Pero si te llegase a pasar algo, pongo un ejemplo, ¿a quién es el primero que llama? A mi papá, porque él es el gerente de la clínica del no sé qué y del no sé cuándo. Ahí vamos mirando quién es el objeto de tu confianza, quién es el que te prodiga la seguridad, la paz, la certeza. O sea, tú no crees realmente que Jesús es soberano y que gobierna el mundo. Porque si tú sales pitado para donde, no es que no vayas ahí donde el médico y que se muera el pelado, no estoy diciendo eso. Claro, uno agarra el pelado y se lo lleva al médico, pero uno está conectado allá arriba. Porque el dueño de la vida es el que está sentado en el trono y me está viendo. Y es el que ha decidido que me visite la enfermedad. Nos guste o no nos guste. Y ya no se nos puede olvidar Romanos 8. Si Él decide que la enfermedad me visite, es porque yo necesito esa visita para crecer y amarlo más. Entonces hay una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque yo no solamente repito con mi boca que Jesús es el Señor, sino que en mi corazón yo sí creo que Jesús es el Señor y que Él está por encima de la vida y de la muerte, que ni un pelo de mi cabeza se cae si no es por su poder. Él es Señor de todo, de las bacterias, de los virus, de COVID, de todo. Él es Señor de toda la tierra. Si sale es porque Él lo permite, y si no lo permite, no sale. Nadie gobierna el universo, el que lo gobierna es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Si lo confieso, pero en el momento de la crisis, cuando el universo no está girando como a mí me gusta que gire, entonces yo voy a otras instancias, es porque realmente Jesucristo no es para mí el Señor. Ojo con eso, porque el problema tiene que ver siempre con lo que yo realmente creo, no con lo que siempre hablo, porque hablar es fácil, pero confesar tiene que ver con lo que yo creo. No hay diferencia, ni el judío ni el griego, ninguno se salvan, sino invocando el nombre del Señor. No recitando, invocando. Y aquí viene la responsabilidad humana. Ya tú tienes esa fe y tú tienes que proclamar esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír.
y oír la palabra de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo pregunta, bueno, pero ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todos los que estamos aquí fuimos enviados. Todos los que estamos aquí fuimos enviados. Todos los que estamos aquí, si estamos aquí, fue porque obedecimos a alguien que nos fue enviado. Dios envió a alguien y ese alguien te predicó y tú creíste. Ahora te toca hacer lo mismo. Eso es parte de la fe. La fe es creer lo que me han dicho y si creo lo que me han dicho, yo voy y lo repito porque me lo creí. Y no tengo que esperar el curso de evangelismo, ni que la pastora me asuste o me regañe o que digan esto. No, Señor, lo que yo creo enseguida salgo. Hermano, cuando usted descubre un chisme así grande y te dicen, no se lo digas a nadie. Uno comienza a decir, ¿de qué manera se lo puedo decir a alguien sin incumplir el no se lo digas a nadie? O sea, ¿de qué manera yo puedo sacar esto que yo llevo por dentro? Entonces, hermano, que uno conozca la salvación y que no se la cuente a nadie, sospechosísimo. No has creído, no te la creíste y por eso es que no hablas. Por eso es que no es que me da pena, no te da pena, no, tú no crees. Tú no crees. Esto es como la samaritana, creyendo y hablando. Dejó el cántaro tirado y salió corriendo a evangelizar a todos los hombres. Tiene que hablar, porque del corazón es que sale la boca. Entonces hay que predicar. Pero dice el versículo 16, mas no todos obedecieron. Es que ese es el problema, que no todos obedecen. No todos obedecen al que predica y no todos obedecen la orden de ir a predicar. Ahí es donde está el problema. No todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, recuerden que Pablo está hablando de Israel. Isaías profetizó que Israel en gran parte no creería el evangelio. Isaías profetizó eso. Isaías profetizó acerca del aturdimiento de Israel. Y no solamente lo vivió en su época, porque Isaías profetizó por 64 años, creo que fueron, o 66, yo no me acuerdo, pero fueron 60 y pico años Isaías predicando arrepentimiento a Israel. Es el profeta mesiánico por excelencia. Su predicación estaba centrada en la venida del Señor Jesucristo, tanto en la primera venida como en la segunda venida, pero Isaías estaba centrado en la predicación, en advertirle al pueblo que se arrepintieran porque pronto vendría el Mesías, pero dice que no todos obedecieron. Recuerden, versículo 16, mas no todos obedecieron. Y recuerde que no dice que todos, sino no todos. O sea, el no todos significa que hubo unos cuantos que sí, porque para allá es para donde va el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esto es muy lindo, hermano, porque solamente hay un segmento en el universo, en la tierra, solamente hay un segmento que no ha escuchado del Señor Jesucristo. Pero lo que se llama, por ejemplo, América Latina, aquí todo el mundo sabe que Jesucristo murió y resucitó. Aquí todo el mundo ha escuchado el Evangelio. Que no lo hayan creído es otra cosa. Pero usted alguna vez le ha predicado a alguien que diga, ay, yo no sabía eso. ¿Usted alguna vez le ha predicado a alguien que le conteste, yo no tenía ni idea que Jesús murió por mis pecados? Entonces no han creído. Y Dios está haciendo lo mismo. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de eso, pero Dios está haciendo lo mismo porque entonces le predican el evangelio a los musulmanes y a toda esa poca gente de por allá y ellos sí se están convirtiendo. Conversiones, vea, instantáneas, enseguida. No se ponen a preguntar si pueden o no tomar cerveza, simplemente dejan todo y ya
con aquí, no, que ahora hay que hacer un discipulado, y el discipulado hay que cambiarlo bueno, no, la cervecita no, y una discusión estúpida de media hora acerca de si se puede o no se puede tomar una cerveza, en eso es que reducen el discipulado aquí. Tómese toda la caja si quiere. Cada vez que me hacen esa pregunta, no, tómatela toda, porque Jesús dice que los tibios los vomita de su boca, que tiene que ser o malo o bueno. Pero eso de que te tomes una, no, tómate toda la caja y queda ahí todo borracho y ya, y debes saber que tú no eres de Dios. Pero eso que yo quiero una, pero ¿una qué? ¿Una qué? Una caja, tómese la caja, emborráchese y caiga ahí privado. Pero dice, no, tómate una porque ya la segunda. No, si a ti te gusta el mundo, no has nacido de nuevo. Uno lucha contra eso. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ay, no, ¿eso quién lo dijo? No sé quién lo habrá dicho. Bueno, no me lo recuerden. Bueno, entonces, hermano, Isaías predicó acerca de que el pueblo de Israel lo vivió y predicó acerca del endurecimiento de Israel. Israel endureció su corazón. Quiero que pasemos al capítulo 11. Sin embargo, ¿fue todo Israel el que endureció su corazón? El apóstol Pablo va a responder de una manera clara y concisa. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo por completo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Pedro también era israelita. Creo que el único que no era judío era Lucas, hasta donde yo sé, pero todos los discípulos eran judíos. Y la comunidad que se convirtió en el aposento alto estaba allí por la fiesta de Pentecostés. Eran algunos judíos de nacimiento y otros prosélitos. La iglesia cristiana nació de una comunidad judía. Eran todos judíos. Los gentiles llegaron después con Pablo. Los gentiles fueron llegando poquito a poco a través de Cornelio. Recuerdan a Pedro que no quiere ir donde Cornelio porque yo nunca he entrado en la casa de ningún hombre inmundo. Así dijo Pedro. Y cuando llegó volvió y le restregó que él era un inmundo. O sea, una manera de evangelizar terrible, pero se convirtió toda la casa de Cornelio. Porque la salvación es del Señor, no es del método nuestro. No es del método. A veces el método es horrible y se convierte. A veces el método no sirve para nada y se convierte. A veces el método es perfecto. Yo digo, ya tengo la clave. Ya cuando nosotros teníamos los volantes de la buena persona, pensamos que habíamos descubierto América. No es con esto se va a convertir todo el mundo. Y entonces hay que aprender y eso eran cursos para allá. A ver, tú te consideras una buena persona así. Tú has dicho mentiras, no, eso y todo el mundo sabía eso. Y al final nadie se convirtió. Y un jurgo de plata con todo ese poco de y nos íbamos para el parque y hacíamos videos y así todo el mundo salía feliz y regresaban. No, eso unos lloraron, otros se privaron, otros ninguno, no recogimos ni un alma, porque la salvación no es del método, la salvación es del Señor. Y Él puede usar un versículo chiquitico así, Él puede usar el versículo más chiquitico de la Biblia que dice Jesús lloró y con ese versículo puede salvar a alguien. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar y predicar y predicar. Pero volvamos a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo soy israelita. No ha desechado Dios a su pueblo. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que hay un remanente, siempre hay un remanente y aún hoy hay un remanente. Vamos al versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Miren, este es un pasaje supremamente interesante, la manera como el apóstol Pablo lo aborda. Porque el apóstol Pablo aborda un aspecto de Elías en ese momento, un aspecto muy judío. Recordemos quién era Elías. Lo tenemos por el hombre, un hombre poderoso en oración, un hombre que se arrodillaba y caía
lluvia o no llovía. O sea, él determinaba si llovía o no llovía con su oración. Él hizo que cayese fuego del cielo. O sea, era un hombre de unos portentos. Él no andaba pensando para ver en qué restaurante iba a almorzar ni en qué restaurante iba a desayunar. Él no andaba pensando en todas las babosadas que pensamos nosotros en nuestra carne todo el día. Porque él comía lo que había. Y si no, pues no comía. Él no andaba pensando en si la ropa estaba vieja o estaba a la moda. No estamos hablando de una mente llena de necedad y de vanidad como la mente de todos los que estamos aquí, incluida la mía. No, estamos hablando de un hombre santo, de un hombre puro, pero que en un momento dado, hermano, en un momento dado se le subió el humo a la cabeza y él llegó a pensar, escuche porque este aspecto lo relaciona aquí Pablo, porque nosotros no nos podemos meter con Elías. Dios me ampare y me favorezca de meterme con ese señor. El señor es peligrosísimo, él corta cabeza con cuchillo. Entonces, hermanos, Elías se le subieron los humos como para que Pablo nos está diciendo, es que aquí está el orgullo judío, hasta en el profeta Elías. Elías fue llorando donde el Señor y le dijo, Señor, todo el mundo se torció y el único santo que queda soy yo. Y entonces por eso yo me quiero morir. Y Dios le dijo, con que sí, el único santo tú no, mi hijito, 7,000 hombres tengo yo, que yo los he guardado, yo los he reservado. ¿Qué significa eso? Que no nos las demos de muy santurrones, porque el que conoce a su gente es Dios. Y cuando subamos allá nos vamos a llevar una sorpresota, que vamos a encontrar unos personajes, ve tú por aquí. Y de pronto vamos a buscar al hermanito santurrón, ese que volaba cuando subía al cielo. Y fulanito, ¿dónde está? Allá en la paila. Véalo, está allá en la gran tribulación, marcadito por la bestia, feliz adorando la estatua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí no sabemos quién es quién. El que sabe es Dios. Y la salvación no es por iglesia ni por doctrina. Por supuesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por supuesto que nos tenemos que congregar. Pero eso no determina la salvación. La salvación la determina el haber nacido de nuevo por Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor le quitó, le sumos a la cabeza y dice, no, tú, 7,000 tengo yo como tú, 7,000, así como tú, hay 7,000. Lo que pasa es que no salen en la televisión, no tienen canal de televisión. Uno dice, la iglesia está perdida, esta iglesia es un desastre. No, esa no es la iglesia, esa es la iglesia apóstata. La iglesia de Cristo está siendo santificada, purificada y creciendo. Y si tú no estás en eso, pues pellízcate. Pero si tú no estás ahora mismo en un plan, porque sabemos, Tomás, son los últimos tiempos. Listos, son los últimos tiempos. Faltando 10 minutos para el matrimonio, la novia va a estar de jean y sin blower. No. Faltando 10 minutos para el matrimonio, ya la novia está arreglada. Está vestida de blanco de pie a cabeza. Está preciosa, está hermosa, está llena de alegría, está llena de expectación, anhela ver el novio. Pero que tú me digas que ya viene Cristo y tú todavía andas por ahí sucia, embarrada, con jeans, sin blower. No. Averigua bien quién es la cosa, porque si el tiempo apremia, tu santidad también tiene que crecer. Y no por tu esfuerzo, es por tu comunión con Cristo. El noviazgo comienza y entonces tú hablas con el novio media hora todos los días, pero ya después ya media hora no sirve, hay que hablar 2 horas, hay que hablar 3 horas, después viene el recibo, el teléfono, ¿cierto? Los que fuimos novios por teléfono, ¿cierto? Por teléfono, por cable. ¿Y cuántos aquí fueron novios por teléfono? Y la mamá salía, suelte ese teléfono ya, pedazo de pelada, que tú no vas a pagar el recibo. A mí me mandaban a cortar, porque uno necesitaba estar, habla que habla, porque tampoco lo dejaban estar, como decía mi mamá, sembrado en el sofá. Esto también era malo, entonces había que espantarlo y todo una cosa, pero cuando ya la relación se vuelve intensa, la relación no se contenta con media hora de teléfono, hermano. Así de sencillo. Y yo tengo que seguir buscando del Señor cada vez más y esa búsqueda me perfecciona cada vez más. Entonces, Dios le dijo a Elías, no, mijito, tú no eres el único, hay 7,000 como tú, así que
Ahora, el apóstol Pablo dice que de la misma manera, versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia pues ya no es gracia. Y si por obras pues tampoco es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí es donde está el problema. Los escogidos de Israel, ¿quiénes fueron los escogidos? Los discípulos de Cristo, los que creyeron a Cristo. No estoy hablando solo de los 12, de toda esa comunidad judía que se convirtió. Y ahora el apóstol Pablo hace una afirmación y conocemos por ejemplo, hay un pastor que se ha vuelto muy amigo de los judíos porque tuvo una experiencia con un judío. Este señor, se me olvida el nombre, José Manuel Sierra. Él, de una experiencia que tuvo en Israel, ha tenido mucho contacto y ha sacado a la luz el asunto de que entre los rabinos judíos hay una cantidad que están convertidos a Cristo y no todos están confesando a Jesús. ¿Cómo es eso? No se sabe. Pero ellos están recibiendo revelación directa de Dios. Ellos conocen el Nuevo Testamento de manera oculta. Yo pienso que no es cobardía, sino que es parte de un proceso en el cual ellos no deben hablar todavía. Porque si ellos hablan todavía, enseguida pues los hacen callar. Entonces él nos habla de un remanente judío. Yo personalmente escucho a un judío que se llama Baruch Kof, no me acuerdo el nombre, con K-O-F, Kaufman, y él es un rabino apasionado por el Señor Jesucristo y es muy chévere porque tiene un conocimiento profundo de las raíces del idioma hebreo, conoce tanto el hebreo. De hecho, él dicta sus cursos en hebreo y hay un traductor en inglés y del inglés lo traducen al español. Entonces es un poquito complicada las clases con él porque es un enredo, una traducción de traducción y al final hay que estar muy pilas para entenderlo. Pero el hombre es un judío con una pasión por el Señor Jesucristo, judío con kipá. Él sí es de verdad judío, no está disfrazado de judío, es un verdadero judío. Y como él hay un pocotón, hermano, hay médicos judíos, hay una cantidad. Y hay uno que es un científico, es judío también, no recuerdo el nombre, pero es increíble su experiencia de conversión y todo. Entonces, hay un remanente judío, pero los demás están endurecidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué y para qué están endurecidos? Porque estamos hablando de que la salvación es de Dios. Y este es el punto delicado. ¿Por qué están endurecidos y para qué están endurecidos? Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque podemos llegar a caer en el error de creer, número uno, que a nosotros no nos puede pasar lo mismo, o de que ellos ya están perdidos y no hay nada que hacer. Y así hay muchas posiciones que creen que no, que ya los judíos que están convertidos esos son, pero no va a haber por ejemplo, uno de los predicadores más serios y más poderosos de habla hispana es Sugel Michelén, y Sugel Michelén no cree en la conversión del pueblo judío, o sea, no cree que vaya a haber una conversión a nivel nacional, es decir, que todo, por supuesto que habrán unos que no, pero que va a haber un momento para Israel. Por favor, está profetizado desde Zacarías. Zacarías dice que en aquel tiempo habrá sobre Israel un llanto tan grande, dice, como el llanto de Adradimón, y llorarán todos y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán por sus mujeres, por sus hijos, por su familia, y llorarán, y ese es el cumplimiento del día de la expiación que está por cumplirse. Entonces, eso de que va a haber un arrepentimiento nacional para Israel, sí lo va a haber. Que haya muchos judíos que se va a perder, claro, si no creen en Jesucristo se pierde, como cualquier gentil que no cree en el Señor Jesucristo, como cualquiera de los que nos encontramos por el parque y saben que Jesús murió por sus pecados y todo, pero yo sigo de rumba aquí porque yo sé que eso es así, pero yo no le creo ni me importa. Es que dado lo que implica para un musulmán convertirse a Cristo, no hay musulmanes falsos. O sea, dado lo que implica, nos convirtieron el evangelio en una mercadería de plata y de bendiciones. Y por eso la gente farsante se viene para la iglesia a hacerse cristiano.
Yo no tengo espíritu de mártir, de persecución, pero desafortunadamente la persecución es la mejor herramienta para depurar la iglesia, porque cuando se acaba el evangelio de la prosperidad y viene el evangelio de la persecución, donde confesar a Cristo te cuesta la vida, todos los que no son se sacuden y se van, y la iglesia queda pura y limpia, y todos los hipócritas desaparecen. Exactamente, ese es el mensaje de Pablo, ese es el mensaje de Pablo. Si fueron endurecidos, ¿para qué fueron endurecidos, hermano? Y aquí viene, es decir, Pablo nos revela la mente del Señor para que nos asombremos de la nobleza, por un lado, de la nobleza de la mente del corazón de Dios y de la profundidad de su sabiduría. Y este es uno de los pasajes más gloriosos porque revela que el plan de Dios, aunque a veces se ponga tétrico, o sea, ¿cómo así? Que se endurecieron y los desechó, ¿y qué? ¿Para qué los endureció? Les hago rápidamente porque ustedes también pueden leer la Biblia y descubrirlo en el capítulo 11 de la Biblia. Endureció al pueblo de Israel para que nosotros fuéramos salvos. Nos salvó a nosotros para despertar celo en el pueblo de Israel. Miren esto que es increíble. Yo quiero que vayamos al capítulo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es la pregunta de Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por su tropiezo, vino la salvación a los gentiles. Gracias al endurecimiento de Israel, nosotros hemos conocido a Cristo. Luego nosotros no podemos jactarnos contra ellos porque fue bendita, su endurecimiento fue bendito para nosotros porque fue nuestra salvación, fue nuestra gloria. Por ellos endurecerse, Cristo vino a nosotros a salvarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Su transgresión vino, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a ellos a celos, no para condenarlos. Dios no les dio la espalda para decirles piérdanse, muéranse. Yo me voy a buscar una iglesia gentil y ustedes váyanse todos para el infierno. No, eso no pasó en el corazón de Dios. Eso solamente pasa en el corazón de nosotros, los hombres. Mira lo que dice. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, miren el pensamiento de Pablo. Es que aquí, hermano, aquí no estamos en la mente de Pablo. Escuchen, esta no es la mente de Pablo. Pablo tiene la mente de Cristo. Es la mente de Cristo metida en el pensamiento de Pablo. Es el Espíritu Santo revelándonos el plan de Dios. Por favor, esto está claro. Aquí no hay nada que averiguar. No hay nada que averiguar. Dice claramente, tiene que haber un arrepentimiento nacional en Israel porque lo está diciendo Pablo, yo no me lo estoy inventando. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ese endurecimiento de los judíos fue mi salvación. Dice, y su defección, o sea, su defección, es decir, el haber traicionado a su Mesías, es la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más será su plena restauración? Y la plena restauración de Israel, el mundo no la ha vivido todavía porque va a ser la gloria del mundo entero. Cuando Israel entre nuevamente y se reconcilie con Dios. Cuando Jesucristo venga, después de que hayan hecho hasta para vender. Y Jesucristo venga como lo profetiza Zacarías en el capítulo 14 o 12, no me acuerdo, creo que es el 14 de Zacarías. Y mirarán a mí, al que traspasaron, y lo profetiza Juan en el libro del Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y llorarán por él. Ese es el gran día, el día de la salvación de Israel. Todos llorarán. Y ese día será glorioso para la tierra porque ese día es el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Por eso dice, si cuando ellos cayeron nosotros fuimos bendecidos, cuando ellos sean levantados, ¿qué va a suceder con nosotros? Una mayor gloria vendrá para nosotros. Dice, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, a nosotros, por cuanto soy yo apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es decir, yo amo a los gentiles, busco la salvación de los gentiles para que mi ministerio produzca ese celo entre los judíos y los judíos se arrepientan y se conviertan a Cristo. Dice, versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. O sea, que él le predica a los gentiles para que
por puro celo o por pura rabia, se conviertan también los judíos. O sea, no es que, no, ya los judíos no son pueblo de Dios, váyanse a pasear. Ni está en la mente de Pablo, ni está en la mente de Dios abandonar a su pueblo. Mientras hay vida y salvación, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cómo va a querer que se pierda Israel, que son los descendientes según la carne de su amado Abraham? Olvídense de eso, olvídense de eso. Yo he visto la misericordia de Dios en mis propios hijos, y no porque sean buenos, sino porque realmente veo que Dios sabe que a uno como mamá lo que le duelen son los hijos, y uno mismo ve cómo Dios los cuida, los endereza, los disciplina, los arregla, los destuerce, todo eso, y yo digo, es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Y yo creo que Dios lo hace por amor a nosotros, porque finalmente ¿quién más celebra eso sino nosotros mismos? Ahora Dios le va a decir a Abraham, ay mira Abraham, yo te voy a salvar a unos cuantos locos y a los demás los voy a mandar a todos para la paila. Eso no puede ser, eso no cabe en la cabeza de Dios. Y dice finalmente en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermano, usted sabe lo que está diciendo Dios ahí. Que cuando Israel sea restaurado, los muertos habrán resucitado. Vida de entre los muertos. Nosotros ya somos salvos, pero no hemos visto al pueblo de Dios completo, incluyéndonos nosotros, resucitados, viviendo en gloria. Eso no lo hemos visto y eso lo vamos a ver cuando Israel se convierta a Cristo. Dice, si las primicias son santas, versículo 16, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora utiliza una metáfora de un olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunos judíos fueron endurecidos, y tú siendo olivo silvestre, o sea, tú siendo de los gentiles, de la plebe, ¿cierto? Has sido injertado en ese lugar, o sea, en la raíz del olivo. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, los judíos fueron desgajados porque por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. O sea, estamos en Cristo solo por la fe, no porque merezcamos estar en Cristo. Y ni siquiera éramos el pueblo escogido de Dios. Ahora somos su iglesia, pero por la fe. Y dice, no te ensoberbezcas si no temes. Por eso es que nosotros no podemos, lo que decía Mónica, no podemos juzgar a Israel, no podemos señalarlo, no podemos mirarlos con despecho, no, al contrario, gracias a la dureza del corazón de ellos, nosotros recibimos un corazón para amar a Dios. Y cuando ellos sean restaurados, nosotros viviremos en gloria. Así que hay que tenerle respeto, paciencia y orar, porque lo que Pablo dice aquí es que él ora por Israel. En el capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Así debemos orar como oraba Pablo. Bueno, somos ramas injertadas contra naturaleza en el buen olivo, o sea, injertados en Cristo Jesús. Miren que nuevamente viene la figura, en Cristo Jesús. Recordemos que esto se parece a cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, lleva mucho fruto. El que no permanece en mí no lleva fruto y lo arrancan y lo queman, ¿cierto? Ya o sea, ¿cómo explicamos eso sin que se ofenda a nadie? Está más claro, no hay necesidad de explicarlo. Entonces dice, porque si Dios, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué fue lo que no perdonó? Que no creyeran en Él, que no creyeran en Él. Entonces, a ti tampoco te perdonará, así tú seas su iglesia,
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí está diciendo, no te quedes mirando solamente el lado bueno que hay. Este es el problema de las iglesias, hermano. Este es el problema de las iglesias. Pasan años enteros hablándole de la bondad de Dios. Y luego, por así como por esas cosas de la vida, de que Dios quiere como que perfeccionar a la persona, lo lleva a una iglesia donde hablan de la severidad de Dios y enseguida dice, ay no, ahí son legalistas, yo me voy. No, es que nos sentimos bien cuando en la iglesia hay uno que otro fornicario, 3 o 4 o 5 adúlteros, 2 borrachos y el pastor se disfraza y brinca y salta y echa chiste. Ahí sí la iglesia es, como dice el costeño, bacana. Bacana. Pero si te hablan de la santidad, la iglesia es legalista. No, aquí dice, mira pues la bondad de Dios, o sea, mira a Dios en su carácter. Es bondadoso y es severo. Es bondadoso y es severo. Y ambas cosas debes atesorarlas como tu Dios. O sea, tienes que tener un Dios verdadero, no el Dios que tú mutilas a tu antojo. No el Dios que a ti te apetece porque concuerda con la forma como tú quieres vivir. Y ese es el problema. Cuando queremos vivir de una manera así licenciosa, entonces Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Pero cuando descubrimos que Dios quiere nuestra santidad, entonces ahí ya están hablando de otro Dios. Es que Dios no es así, Dios es amor. Sí. ¿Cuántas veces la Biblia no dice que Él es fuego consumidor? ¿O qué? Ambas cosas, sí, es una idolatría, es inventarse un Dios. Es inventarse un Dios que es un Dios falso. Por eso dice, mira la bondad, mira la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Cuánto han sufrido los judíos, hermano? Son un pueblo gloriosamente bendecido, con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, con una capacidad para prosperar, con una, hermano, un judío, yo pienso que un judío tiene una mente avanzada, o sea, yo creo que ellos en el cerebro tienen una parte que nosotros no tenemos. O sea, ellos tienen algo. La eternidad es el llamado de Dios y lo hay tanto para Israel como todo aquel que esté en Cristo Jesús. Entonces, hermano, dice, la severidad para con los que cayeron. Severidad, hermano. Cuando a mí me gusta, la gente dice, ay, no, pero a mí me encanta ver las películas del Holocausto. Sobre todo porque la mayoría de las películas del Holocausto judío son diseñadas por los sobrevivientes del Holocausto, son cosas verdaderas que pasaron, no es ciencia ficción. No es Superman, ni los mosqueteros, ni los fantásticos, ni ninguna babosada de esas. Son unas películas que tienen una carga de sabiduría, de valores, de resiliencia y al mismo tiempo ver la mano de Dios actuando. Un Dios que es severo y los entrega. Y uno se pone a investigar por qué Dios permite eso. ¿Por qué Dios permite eso? Si no hubiese habido holocausto, Israel no estuviese allí. Porque ellos estaban cómodos, dispersos en todas las naciones, por su incredulidad, endurecidos. ¿Cómo se ablanda la carne? ¿Cómo se ablanda la dureza del corazón? ¿Cómo se ablandó la obstinación de Jonás en el vientre del pez? Cuando en su cuerpo le caían los jugos gástricos de la ballena o el pez que había, el ardor, la oscuridad, la soledad, el terror de la muerte, fue cuando él dijo, bueno, así vomitado, tocará ir. Cuando la gente tiene el corazón duro, hermano, cuando nosotros tenemos el corazón duro, tenemos que experimentar ciertas disciplinas. Dios es severo. Dios no nos va a llevar al cielo con pecados pegados al corazón. Lo siento en el alma, eso lo dejamos aquí. Bueno, mira pues la severidad y la bondad, pero la bondad para contigo, si permanecieses en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué hacemos con eso? No sé qué hacemos. ¿Cómo explicar eso? ¿De qué manera embolatamos la cosa como para que no diga lo que dice? Ahí dice lo que dice. Léalo.
¿Y qué dice? Pues lo que está diciendo ahí, eso es, no hay que preguntarle a nadie porque para eso está claro. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán nuevamente injertados. Porque si tú, versículo 24 nuevamente redondea la idea, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, y aquí habla en sentido profético, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, en parte. Está diciendo, una parte no lo es todo, un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles se refiere al último de los gentiles que se va a convertir a Cristo. El endurecimiento de Israel durará la época de la iglesia. O sea, mientras Dios esté tratando con la iglesia, y esto, hermanos, que esto es claro, no se trata de a qué escuela pertenecemos. Yo soy premilenarista, milenarista, antimilenarista, y yo sí un poco y una cantidad de enredos. Yo no sé, pero aquí la Biblia dice que hay un orden. Y hay un orden. ¿Y cuál es el orden que dice aquí? O sea, pero ¿cuál es el enredo? Que yo no veo ningún enredo. Aquí la Biblia dice que el pueblo de Israel estará endurecido en parte mientras entre la plenitud de los gentiles. O sea, los gentiles son la iglesia, los judíos son los judíos. Los judíos están endurecidos, Dios está tratando con la iglesia. Así que apúrate, deja todo lo que tienes que dejar. Apresura la cosa. Ahora, cuando Dios termine de tratar con los gentiles, ¿eso cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se acaba la gracia? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? O sea, ¿cuándo se convierten todos los gentiles? ¿Cuándo? Hermano, la plenitud de los gentiles es cuando Cristo venga por todos los gentiles. Así de sencillo. Y dice claramente, hasta que haya entrado, pero ¿entrado en dónde? O sea, ¿dónde vamos a entrar? Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos la iglesia gentil. Hasta que hayamos entrado, o sea, ¿a dónde vamos a entrar? Al cielo. Aunque entren todos a ser parte de la iglesia, eso es una buena interpretación. Ok. Y dice, cuando todo eso se cumple, o sea, cuando termine la era de la iglesia, la plenitud de los gentiles, que en eso no hay ninguna discusión, todos los teólogos dicen que la plenitud de los gentiles es cuando se convierta el último de los gentiles que se ha de convertir y ya el plan de la iglesia se cierra, termina. En ese momento se acaba el endurecimiento de Israel. Pero ¿cómo se acaba? Mire cómo dice, o sea, ¿cómo se acaba? Así, de repente les entra una luz y dice, oye, ¿verdad que el que matamos era el judío? Aquel que matamos ese era el Mesías. Eso no va a pasar, porque están endurecidos. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Miren, hay una parte de Israel, escuchen las palabras, parte y todo. Hay una parte, o sea, esto está como, o sea, yo veo esto que esto está con plastilina, yo no sé cuál es el enredo. Hay una parte endurecida. Una parte es una parte del todo, ¿cierto? Tenemos que estudiar aritmética, ¿qué era eso, cierto? Entonces, dice, bueno, luego, cuando entren todos los gentiles a donde tienen que entrar los gentiles, entonces el resto de la parte, o sea, el todo, será salvo. Bueno, yo no sé, entonces eso que hace ahí, si eso no significa lo que dice y tengo que llamar a un exégeta reformado para que me explique qué es eso, pues entonces Dios sí hace acepción de personas, porque a algunos se los explica y a otros no se los explica. Bueno, entonces dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Mire cómo será salvo Israel. ¿Cómo será salvo Israel? ¿Cómo hacemos para que Israel sea salvo? O sea, ¿qué está pensando Dios hacer? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿van a soñar todos en la noche y se van a levantar y ya son salvos? No. Dice, vendrá de Sión el libertador. Vendrá. El mismo Jesús vendrá.
el mismo Jesús vendrá, que apartará de Jacob la iniquidad. Tiene que ver con una venida del Señor. Y solamente hay dos venidas, la que hubo que no le sirvió y la segunda que sí va a servir. Así de sencillo. Y dice, este será mi pacto con ellos cuando yo, ¿quién le va a quitar el pecado a Israel? Jesús. Él, cuando yo le quite los pecados. Hermano, el pecado no nos los quitamos nosotros, nos los quita Jesús a nosotros. Esto es complicado, porque yo no hice nada, Él vino y me lo quitó. Yo ni siquiera andaba por ahí con el pecado y le dije, Señor, tú me haces el favor de quitarme el pecado. No. Él dijo, te he escogido y te voy a quitar el pecado. Es más, uno dice, ay, no me lo quites, a mí me parece chévere. Uno se pone como, ay, no, pero quítame un poquito, pero sí, un poquito. No, pero déjame, no, te lo voy a quitar todo. No, hombre, no, todo no, déjame así. Medio mundanonca, así, o sea, ay, no, término medio, no seas exagerado, Señor. No, cuando yo quite tu pecado. Hermano, yo tengo que ver mi pecado como algo que tiene que ser quitado. Y yo tengo que rogarle al Señor que lo quite porque yo no puedo con eso. Pero si yo no le pido a Dios que me quite el pecado es porque me está gustando. Pecado sí tenemos, pero no me gusta. Pecado sí tengo, malos pensamientos sí tengo, pero yo no quiero tenerlos. Y conozco al que me los quita. Luego, si yo no creo que Él me los quita y yo estoy contenta con mis pecados, pues eso está como sospechoso. Eso está raro. Por eso digo, Él es el que quita el pecado. Lo dijo Juan el Bautista. A todo ese poco religiosos que estaban detrás de Él. Ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Así que si usted tiene pecado es porque usted los quiere. Porque hay uno aquí entre nosotros que los quita. Entonces pídale que se los quite. Porque de pronto no se los... No, porque es que yo estoy en un proceso. ¿Cuál proceso? A usted le gusta el pecado y no lo quiere dejar. Usted hace de la santificación un proceso largo y tedioso. Claro, porque a usted le gusta. Bueno, así que, versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos aborrecen el Evangelio porque el Evangelio es Cristo, es el Mesías. Y eso les da rabia, que nosotros lo matamos porque era un hereje. Pero en cuanto a la elección, son amados. Claro, porque son el pueblo elegido por Dios. Dice, porque irrevocables son los dones, versículo 29, y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel. Ok. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, o sea, a nosotros, ellos también alcancen ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué fue lo que nosotros alcanzamos por la desobediencia de Israel? Ahora, ¿qué es lo que va a alcanzar Israel por la obediencia nuestra? Misericordia. Eso es importante, saber que Dios tuvo de nosotros misericordia. Esa es la palabra clave para vivir agradecido, no altivo, no ensoberbecido. Dios tuvo de mí misericordia. Pero Dios quiere que yo tenga claro que mi salvación es misericordia. Y Dios quiere que también los judíos tengan claro que también su salvación es misericordia. No es el pago de ninguna labor. No es el reconocimiento de ningún mérito. Es misericordia. La palabra misericordia viene de dos términos. El primero es míseros, que significa miseria, y el segundo es cordia, que tiene que ver con el corazón. ¿Sabe qué es misericordia? Cuando Dios ve nuestra miseria y le duele en su corazón. Misericordia es lo que tuvo Dios. Misericordia. Te lo pongo más claro. Dios vio tu miseria y te amó a pesar de tu miseria. Te amó con su corazón y te alcanzó en tu miseria. De ahí es donde viene la palabra misericordia. Hermanos, y luego dice algo supremamente glorioso, que es lo que muestra la mente de Dios, a ver si la podemos captar.
Dice, así también estos han sido desobedientes para que, bueno, porque Dios, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quiénes? De todos. Dios sujetó en desobediencia a ¿quiénes? A todos. Los judíos fueron desobedientes, nosotros éramos desobedientes. Nosotros alcanzamos misericordia, los judíos alcanzarán misericordia. Los judíos están en su miseria ahora, nosotros antes estábamos en nuestra miseria. No éramos hijos de Dios, no éramos pueblo de Dios, pero hemos alcanzado misericordia todos. ¿Qué quiso Dios mostrar a los judíos, a los gentiles? ¿Qué quiere Dios mostrar? Su misericordia. Misericordia. Hermanos, el endurecimiento de Israel no fue que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. El endurecimiento de Israel fue para que nosotros fuéramos salvados, y la salvación de nosotros es para quebrantar el endurecimiento de Israel y que todos seamos salvados. Luego, todo esto concuerda con la mente de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Y todo lo que hace, aun cuando endurece un corazón, no es para su perdición, sino para su salvación. Aun cuando endurece, no es para que la persona se pierda. Aun cuando endurece, es para que la persona se salve o para salvar a algunos alrededor. El plan de Dios siempre es salvación. Y un día a Dios le tocará hacer lo que Él no quiere con aquellos que no han querido entrar en lo que Él quiere. Algún día Dios le tocará condenar a los que no se han arrepentido. Así de sencillo. Pero ese no es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando contempla esto de la mente de Dios, del corazón, de la nobleza de Dios, él prorrumpe en un cántico de adoración, como lo hace en todos los momentos cumbres de la revelación que él tiene, y dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y está hablando del Señor que es Jesucristo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.